Hola, me llamo Dafne Suazo y con mi grupo conformado por Claudia Tinap, Valeria Toledo, Francisca Valenzuela y Sebastián Steinegger, investigamos sobre los efectos del etanol en el sistema nervioso. Para comenzar a profundizar en este tema, nos planteamos ciertos objetivos, entre ellos revisar el origen del alcohol como droga recreativa a lo largo de la historia, comprender los efectos del alcohol en el cuerpo, identificar los blancos moleculares del etanol y relacionado a esta, investigar una patología y su tratamiento relacionado al etanol. Y finalizando, revisaríamos los niveles de alcoholismo en Chile a modo de reflexión. El alcohol no es un producto como cualquier otro. Ha formado parte de la civilización humana durante miles de años y está principalmente asociado al placer y la sociabilidad. Si nos remontamos a las primeras civilizaciones, podemos encontrar que el efecto que tienen estas bebidas en el estado de ánimo y la percepción de quienes las prueban las hizo considerarse casi productos divinos. Ojo, y esto incluso se mantiene hasta en la actualidad en ciertas religiones. Así resulta natural el culto a deidades como Dionisio, que es el dios del vino en la antigua Grecia, o Ninsaki, que es su contraparte en la mitología mesopotámica. Sin embargo, estas poblaciones consumían principalmente vino, como dijimos, y jarabes dulces que provenían de los productos vegetales. La forma del alcohol destinado que se conoce actualmente se hizo recién como conocida en Occidente en el siglo XVI. Pero en China ya se destilaba alcohol muchos años atrás, en el año 800 a.C., con base al arroz, en la dinastía Yuan. Pero, ¿solo los humanos consumimos alcohol? No. Para ahondar mejor en esto, vamos a explicar una noticia muy reciente que sucedió en China, y es que debido al confinamiento, muchos animales se están acercando a las zonas rurales, ¿verdad? Entonces, este fue el caso de 14 elefantes que, vagando por una aldea, se emborracharon con 30 litros de vino de maíz, y luego se durmieron en una plantación de té. Esto no se trata de un hecho aislado, sino que en la cultura popular sudafricana se afirma mucho que los animales y los elefantes específicamente están muy interesados en la fruta de la marula, del árbol de la marula, y que estas bayas, cuando están muy maduras, llegan a fermentar y a producir alcohol, por lo que es habitual ver elefantes atiborrarse de estas bayas hasta emborracharse. Pero no son los únicos animales que consumen alcohol, como dijimos. Entonces, ahora conociendo un poco más de contexto sobre esto, ¿qué efectos tiene en el cuerpo el etanol? Primero, el etanol tiene distintas formas de manifestarse en el cuerpo y depende de cada persona, porque la absorción de este compuesto se ve influida por factores como la ingestión de comida, estado del tracto digestivo, sexo de la persona y cantidad de azúcar presente en la bebida, por lo que no es igual para todos los síntomas y los signos que puedan tener. Pero lo que sí se mantiene generalmente la mayoría de las personas es que tiene un efecto sedativo y desinhibitor. Esto debido a que el etanol potencia los neurotransmisores inhibitorios, GABA, y disminuye la actividad de los excitatorios, glutamato. Algo que vamos a explicar mucho mejor más adelante cuando hablemos de los blancos moleculares y de la patología asociada. Pero lo principal que podemos decir de esto es que el etanol es un depresor y tranquilizante del sistema nervioso central, y que a pequeñas dosis podemos ver que disminuye la ansiedad, junto con una disminución del nivel de conciencia, se produce un poco de desinhibición, un poco más de poca coordinación motriz, pero podemos llegar a incrementarlo hasta el punto de llegar a una situación de gravedad, donde la persona puede tener consecuencias graves como el coma o la muerte por la depresión respiratoria. Entonces, para ahondar más en los efectos del alcohol en el cuerpo, dividimos en fases según el nivel de alcohol en sangre. La primera fase sería la fase de excitación, con la alcoholemia a 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Aquí, los síntomas y signos son la fácil expresión de sentimientos, euforia, hay mucha seguridad y confianza en sí mismo, y lo que lleva a la pérdida de inhibiciones. Esto, si bien suena muy genial y así, puede causar una conducta temeraria y llevar a la persona a realizar actos riesgosos que nunca haría. Y es lo más probable que, bueno, la mayoría aquí probablemente hemos probado el alcohol y ya hemos visto esto en nosotros mismos o en otras personas, que estamos como, no sé, más felices, más cancheros y así. O en los videos que se muestran a veces en las redes sociales donde, no sé, está la gente bailando encima de la mesa. Fase de excitación. Luego viene la fase hipnótica, donde la alcoholemia está a los 2 gramos por litro de sangre.
Y aquí las alteraciones emocionales de la fase anterior, de esta confianza, felicidad, se vuelven en irritabilidad y cólera fácil. Las personas se enojan mucho más fácilmente, hablan arrastrando las palabras, así como se pronuncia mal, se tambalea, calcula mal las distancias, muy mal cálculo espacial, aparecen náuseas, vómitos, somnolencia. También es muy probable que lo hayamos visto en videos y así. Son fases típicas de ver en una persona que bebe. Luego viene la fase anestésica, la alcoholemia a 3 gramos por litro. Aquí la persona está adormilada, habla de forma ya incoherente, ya no arrastra las palabras, es una habla incoherente, no controla esfínter, y hay una disminución del tono muscular, y dependiendo de la cantidad de alcohol consumida, puede incluso... y dependiendo de la cantidad de alcohol consumida, no responde a estímulos verbales, hay una ausencia de movimiento espontáneo y una respiración dificultosa. Luego viene la fase vulvar, que me adelanté un poco. Bueno, aquí la alcoholemia está a los 5 gramos por litro. Aquí la persona puede llegar incluso a entrar en coma, y los centros del bulbo raquídeo, como el control de la respiración y que manejan el control de la respiración y el sistema cardiovascular, se alteran, sobreviniendo la muerte por la parada cardiorrespiratoria que vimos antes. Es decir, aquí la persona puede morir en esta fase, a los 5 gramos por litro. Bueno, ya sabemos cómo se ve el alcohol en el cuerpo y nuestro comportamiento, pero ahora nos faltaría ver qué es lo que de verdad está pasando en nuestro interior cuando consumimos esta sustancia, los blancos moleculares del etanol. El etanol, bueno, para explicar un poco más, el alcohol se distribuye en el cuerpo de manera muy similar al agua, de una manera equilibrada en los órganos y células unos minutos tras la ingesta, a eso me refiero. Debido a esto y su baja potencia farmacológica, actúan varios blancos moleculares a la vez. De estos, los principales serían los canales iónicos activados por ligando, los que incluyen el receptor GABA-A, el receptor de glicina GLI-R, el receptor 5-HT3, el receptor nicotínico NACHR y los receptores ionotrópicos de glutamato, NMDA, AMPA y kainato. Pero aquí lo que más nos interesa a nosotros es GABA, porque se relaciona también con nuestra patología. ¿Por qué es importante GABA? Bueno, el etanol es un potenciador de GABA. Al potenciar GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, se realzan los efectos inhibitorios, los cuales incluyen la sedación, el relajo y la baja de las inhibiciones. Los efectos depresivos del etanol en el sistema nervioso central además facilitan la transmisión de GABA en los receptores ionotrópicos de GABA-A y los metabotrópicos de GABA-B. Y el uso crónico de etanol afecta la función, expresión y composición subunitaria de los receptores de GABA-A, que son factores súper importantes en los procesos de dependencia, tolerancia y abstinencia. También puede producir deterioros en la memoria. ¿Cómo lo hace? Reduciendo la masa del hipocampo, que está mediada por GABA. Otra vez GABA es súper importante y que está asociado a las memorias explícitas. Además, se produce un aumento de los receptores glutamatérgicos asociados en la excitabilidad, lo que explica que durante la abstinencia de alcohol, estos receptores que estaban acostumbrados a la presencia del etanol se vuelvan muy hiperactivos cuando se deja de tomar, lo cual puede llevar a las convulsiones o incluso a los ataques cerebrovasculares, que son reacciones muy, muy fuertes, muy explícitas. Como estábamos hablando justamente de este trastorno, el síndrome de abstinencia de alcohol, que es la patología de la cual vamos a hablar, es una afección que ocurre después del cese repentino, intencional o no intencional, del consumo excesivo y constante de alcohol. Este síndrome representa una condición clínica que puede surgir dentro de las 6 a 24 horas siguientes de una reducción abrupta de la ingesta de alcohol, y se caracteriza por la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, como ya sabemos, lo que resulta en síntomas de abstinencia como agitación psicomotora, temblores, ansiedad, trastorno de pensamiento, hipertensión taquicárdica y fiebre. Hipertensión, taquicardia y fiebre. Disculpen. ¿Por qué se produce esto? Históricamente se ha sugerido que varios mecanismos desempeñan un papel en el desarrollo de este síndrome. Inicialmente se creía que podía deberse a las deficiencias nutricionales.
y que muchos de sus síntomas, como las convulsiones, eran el resultado del consumo directo de alcohol, directamente. Sin embargo, la gran evidencia científica que tenemos actualmente y durante los años nos ha indicado que los signos y síntomas son realmente causados por la interrupción del etanol al sistema nervioso. ¿Y cómo explicamos esto? Pues el consumo prolongado de alcohol afecta a los receptores cerebrales, que experimentan cambios adaptativos en un intento de mantener la función normal y la homeostasis. Algunos cambios adaptativos clave que podemos percibir aquí: la disminución de los niveles de ácido gamma anibutíricos, GABA, así como en la sensibilidad de su receptor, y la activación de los sistemas de glutamato, lo que conduce a una hiperactividad del sistema nervioso en ausencia del alcohol. El etanol, para explicar mejor todo esto de lo que está sucediendo con GABA, bueno, el etanol es un potenciador de los receptores de GABA. ¿Está bien? Cuando hay mucho alcohol en la sangre, los receptores de GABA se mantienen mucho más tiempo funcionando y por lo tanto las membranas se hiperpolarizan, lo que nos lleva a generar menos potenciales de acción en las neuronas y por consecuencia una menos actividad, lo que se puede ver claramente en los síntomas de que, por ejemplo, los borrachos no se mueven o hablan como así y se mueven como lento y les cuesta hacer las cosas. Eso es por la baja en la actividad de las neuronas. Hay menos respuesta, etcétera. Todos los síntomas que vienen con el alcohol. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hay bebedores crónicos de alcohol? Bueno, de la nada, cuando los bebedores crónicos de alcohol dejan de beber, aparece el síndrome de abstinencia alcohólica, debido a que el cerebro se acostumbra a tener los receptores de GABA potenciados con etanol. Cuando no hay etanol, los canales se cierran. Y ya no está esa sedación típica del alcoholismo. Al contrario, hay una sobreexcitabilidad neuronal que nos lleva a los síntomas de abstinencia. Sobre el tratamiento de la abstinencia de alcohol, pues se incluye la intervención y asistencia farmacológica, entre lo que consistirá un apoyo de paramédicos, la eliminación de estímulos estresantes, la conservación del contacto con la realidad, asesoramiento, corrección de cualquier desequilibrio electrolítico, como puede ser la deshidratación, la hipoglucemia y la falta de vitaminas, junto con terapias específicas para cualquier comorbilidad. En cuanto al tratamiento farmacológico para los síntomas del trastorno, las benzodiazepinas representan el tratamiento más común que se le da a estas personas con este trastorno, pues estas actúan de una forma que modula la unión de GABA con el receptor de GABA-A, aumentando la entrada de iones cloruro y proporcionando un efecto inhibidor muy similar al etanol. Reemplaza al etanol. Entonces, las benzodiazepinas reemplazarían el efecto represivo que le hace el etanol al sistema nervioso central y que fue descontinuado por la abstinencia. Sin embargo, el uso de benzodiazepinas, por más que esté muy aceptado, muchos estudios no afirman de que sea tan bueno. De hecho, tiene muchas limitaciones considerables, incluida que las personas pueden ser propensas al abuso de esta sustancia, puede tener interacciones farmacológicas con el alcohol y puede tener efectos secundarios cognitivos y psicomotores. A la luz de las limitaciones asociadas con el uso de benzodiazepinas, han habido un interés creciente en estas décadas en opciones del tratamiento a través de alternativas para el síndrome de abstinencia al alcohol, donde varios estudios sugieren que los anticonvulsivos podrían proporcionar alternativas seguras y efectivas a las benzodiazepinas, especialmente entre aquellos que tienen un síntoma de abstinencia de moderado a grave, no leve. Entonces, hay muchos estudios que avalan esto. Pasando a la reflexión sobre el consumo de alcohol, bueno, decir que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la salud pública al ser el responsable anualmente de 3,3 millones de muertes en la población mundial. Eso es un 5,9% de todas las defunciones según la OMS en el 2014. Es, a su vez, el factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos, siendo responsable del 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones, según la OMS. Y en la población escolar, el 16,6% de los alumnos de octavo básico ha consumido alcohol en el último mes, mientras que los alumnos de cuarto medio esta cifra se triplica en el 51,4% según la EMPE.
2013. ¿Qué grupos de riesgo pueden ser más propensos a consumir alcohol? Entre ellos, los niños y niñas y adolescentes, que la adolescencia es la edad en la que más se produce el inicio del uso y el abuso y la posible dependencia en la edad adulta. Y es muy probable que muchos de nosotros hayamos visto esto, adolescentes y niños bebiendo alcohol menores de 12 años o mayores de 12 años, que ya consumen, siendo que aún no están físicamente preparados para hacerlo, ni mentalmente para tomar esa decisión de forma consciente. En embarazadas, entre el 20 y el 65% de las mujeres que ingieren entre el 20 y el 65% de estas mujeres ingieren alcohol en algún momento durante la gestación, y un 5 a 10% lo hacen en niveles que son suficientes para poner en riesgo al feto. Y los conductores. Los conductores, más de 4.000 de los accidentes de tránsito están asociados al consumo de alcohol en la conducción, y según el CONACET, en 2015 152 personas fallecieron en accidentes de tránsito asociadas al consumo de alcohol en la conducción. En Chile, 1 de cada 2 personas reconoce haber consumido alcohol alguna vez en el último mes, siendo esta droga la más consumida dentro de nuestro país. Y 1 de cada 10 muertes también en nuestro país es atribuible al consumo de alcohol, lo cual equivaldría a 2.831 personas que mueren a los 40 años en una plena edad productiva y de edad laboral. Por lo tanto, lo que podríamos decir, la OMS dice de que el alcohol es la droga más consumida por los chilenos. Y en cantidades que son considerablemente mayores en comparación con otros países de la región, porque también somos el país de Latinoamérica que más consume alcohol. Una droga que está relacionada a muchos problemas, como los que vimos ahora. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Es que, el alcohol es la droga recreativa más antigua, extendida y tolerada a nivel social. Presenta diversos efectos en el cuerpo, desde su efecto placentero hasta los daños severos en el sistema nervioso y por ende en todo el cuerpo, ya que recordemos que si afecta al sistema nervioso, afecta a todo. Es la droga más utilizada en Chile y su consumo sigue aumentando significativamente, especialmente en edad temprana. Y como futuros psicólogos es importante conocer sus efectos tanto biológicos como sociales. Una cosa más que agregaríamos a la conclusión sería de que se relaciona con todo esto que acabamos de ver, es que el alcohol como tal es una droga que no es ni buena ni mala. No hay que darle esa característica. Lo que sí es que su consumo tiene que ser consciente. Está en nuestras manos decidir si queremos consumir alcohol, pero lo ideal sería que fuera informado, porque no tenemos que alejarnos de las drogas, sino informarnos de ellas, para ver cómo nos puede afectar a nosotros como individuo, para ver qué enfermedades tenemos relacionadas a eso, para ser conscientes de los efectos que tiene y qué pasaría si consumimos en exceso, qué le está pasando a las demás personas, etc. Así que el consumo consciente es importante. No es malo consumir drogas, es malo no consumir de forma consciente. Gracias.